Hoy precisamente continuamos con nuestro estudio sobre la primera carta del apóstol Juan. Ya hemos visto los primeros versículos y llegamos al versículo 4 del capítulo 1. Estamos estudiando versículo por versículo y dejando que el Señor hable a nuestras vidas. Entonces, aquí comienza nuestro estudio hoy de la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Vamos a leerlo y vamos a pedir a Dios que nos hable con su palabra. Dice así, si usted lo tiene en su Biblia, mucho mejor porque puede ir viendo en los versículos anteriores y siguiendo lo que vamos a ver hoy. Dice así, Primera de Juan 1, 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Padre bendito, Señor, queremos, Señor, que tu palabra hable a nuestras vidas. Y nos hemos propuesto, Señor, estudiar versículo por versículo, Padre, de esta primera carta del apóstol Juan. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en el estudio de tu palabra esta noche, Señor. Habla nuestras vidas, transforma nuestros corazones y que seamos oidores, hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Número 1, el verbo de vida es nuestro gozo. El verbo de vida es nuestro gozo. Dice ahí en Primera de Juan 1:4, estas cosas os escribimos. ¿Qué cosas? ¿De qué cosas está hablando aquí el apóstol Juan que escribe? Bueno, es que en los versículos del 1 al 3, que ya hemos estudiado, que tenemos ahí en la Biblia, podemos ver que Juan nos ha hablado que el mensaje de la salvación, el mensaje del Evangelio se basa no en Jesús que nació en Belén, en el verbo de vida que era desde el principio. Jesús no vino a fundar una religión. El verbo de vida, lo que habitaba dentro del cuerpo de Jesús, era desde el principio, desde que se formó el mundo. Dice Juan, ese verbo de vida era desde el principio. Yo lo escuché, yo lo vi con mis ojos. Esto lo dice en los primeros versículos del 1 al 3. Yo lo contemplé, dice, yo lo palpé. El verbo de Dios tiene vida y puede dar vida también. Y esa vida se manifestó en este mundo. Juan la vio y ahora nos testifica y anuncia esa vida eterna que estaba con Dios y que se manifestó al mundo. Todo lo que vio Juan cuando anduvo con Jesús, ahora él nos lo anuncia. ¿Y por qué? Porque nos lo anuncia porque el que tiene comunión con Cristo, en realidad tiene también comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Dice, mira, yo estuve con Jesús, yo caminé con Él, yo lo vi, yo lo toqué, yo lo escuché, yo lo palpé. Y esa comunión que tengo con Cristo, que estuve con Cristo, me ha permitido también tener comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Y además, no solo estamos unidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sino que también por medio de Cristo, dice Juan en esos primeros 3 versículos, tenemos comunión unos con otros. Estamos unidos. Todos los que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, ahora son nuestros hermanos. Somos una familia. Así pues, si tú tienes comunión con Cristo, si tú le has entregado tu vida a Cristo, dice, mira, en realidad no solamente estás bien con Cristo, tienes comunión con el Padre, con el Espíritu Santo y también con los hermanos en Cristo. Ahora Juan nos dice en el versículo 4, dice el versículo que leímos,
Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En otras palabras, solo existe una cosa que puede producir el verdadero gozo. ¿Y qué es? Contemplar a Jesucristo. Mira, yo lo vi, lo toqué, yo te lo anuncio ahora, y estas cosas te las escribo para que tu gozo sea cumplido. Lo que verdaderamente produce gozo en las personas, en los hijos de Dios, lo que verdaderamente te puede hacer feliz, es conocer a Jesucristo, conocer más de Cristo. Él satisface mi mente, mis emociones, todos mis deseos, y en Cristo yo estoy completo. Estas cosas os escribimos, dice, para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo que siento al saber que el Verbo de vida vino a este mundo por mí es la reacción de mi alma al conocer más de Cristo. Estas cosas os escribimos, dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Sí, Cristo es mi gozo, Cristo es mi todo, Cristo es mi alegría, Cristo es mi esperanza, y mi mayor anhelo no es lograr cosas aquí en esta tierra, mi mayor anhelo es estar con Él. Y cuando mi alma conoce más de Cristo, mi gozo está cumplido. Somos felices con Cristo, hermanos. Comprender el Evangelio, la salvación y la comunión que cada cristiano tiene con Dios y sus compañeros creyentes produce gozo. Es más, Jesucristo lo dijo cuando estaba orando a su Padre Celestial. Ahí en San Juan 17:13 dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. En el Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dice: mira, Dios, tú me vas a decir, mira, es por aquí, esta es la senda de la vida. Y cuando estoy contigo en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, no solo el día que te conocí, sino para siempre, todos los días. El gozo que el mundo da, pues, depende si hay dinero, si hay salud, si no hay problemas. Pero el gozo que Dios da no depende de las circunstancias que estemos viviendo, hermanos. Cristo es nuestro gozo, Cristo es nuestra alegría, y nuestra alma se goza cuando conoce más de Cristo. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y Juan nos empieza a contar: mira, aquel Verbo estaba con Dios, era desde el principio, yo lo vi, yo lo toqué, yo anduve con Él, y estas cosas yo te las anuncio, y te voy a seguir hablando de Cristo para que tu gozo sea cumplido. Cristo, nuestro mayor gozo, hermanos. Número 2, la naturaleza de Dios. Y llegamos ahora al versículo 5, primera de Juan 1:5, y dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Vamos por partes. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Recordemos que Juan vio a Jesús con sus propios ojos, lo contempló, lo escuchó, y este es el mensaje que escuchó de Él y que ahora dice: y ahora os anunciamos. Y os anunciamos. ¿Por qué dice os anunciamos? Recordemos que no solo Él fue testigo,
de la vida de Jesús aquí en la tierra, sino que también otras personas, otros apóstoles también lo fueron. Pero no solamente fue testigo de lo que hizo Jesús, sino que además dice: tengo la encomienda de predicarles, de compartirles lo que yo vi, lo que yo escuché. Esos 3 años que caminó con Jesús, dice, no es para que me lo guarde para mí. No, Dios nos llamó, Jesús nos llamó y dijo: ahora ustedes tienen que compartir y predicar el evangelio, todo lo que ustedes escucharon de mí. ¿Cuál es el mensaje que nos quiere anunciar Juan? ¿Cuál es el mensaje que escuchó de Jesús? Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. ¿Cuál es ese mensaje? Dice el versículo: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz. Y esto marca la naturaleza de Dios, porque no nos dice Dios tiene luz. No, dice que Él es luz. No dice alguien le pasó luz a Dios. No, Dios no tiene luz o le pasaron luz. No, Él es la luz. ¿Y qué significa decir que Dios sea luz? Bueno, notemos que no dice aquí que Dios tiene luz. Y así como cuando la Biblia habla que Dios es espíritu, ese punto es fácil de entender y decimos: ah, Dios es espíritu. Sí, por eso no lo vemos, porque es espíritu. Y es fácil de entenderlo. Y cuando hablamos de que Dios es amor, también lo dice la Biblia: Dios es amor. Y también lo entendemos al ver a Jesucristo morir en la cruz y decimos: es la más grande manifestación del amor de Dios. Pero aquí dice que Dios es luz en su esencia, en su naturaleza. ¿Cómo explicamos que Dios es luz? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si pensáramos físicamente, físicamente también es luz. Cuando sacó al pueblo de Egipto, dice la Biblia que iba en una columna de fuego para alumbrarles. Y cuando iba Moisés a hablar precisamente con Dios al monte, cuando bajaba, su rostro resplandecía por haber estado con Dios. Esa gloria, esa luz de Dios resplandecía en el rostro de Moisés. Cuando Jesús estuvo con los discípulos en el monte de la transfiguración, dice, sus rostros resplandecían como el sol y sus vestidos eran tan blancos. Podríamos pensar, bueno, exactamente, Dios es luz. Pero, ¿y de ahí ahorita que es de noche? Aquí no está Dios. Si está todo oscuro, no está Dios. No se refiere físicamente a que donde está negro y oscuro no está Dios, y donde está bien iluminado está Dios. Juan hace un contraste aquí, el primer contraste en la carta. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Al ser Dios luz, quiere decir que todo lo que Él es, todo lo que Él habla, todo lo que Él hace, ilumina. La Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto, si Dios es luz, la Biblia ilumina también, es luz. Todo lo relacionado con Dios ilumina, porque Dios es luz. Y de igual manera, cuando Juan hace aquí el contraste y dice, y no hay ningunas tinieblas en él, significa que todo lo que no tiene que ver con Dios, todo lo que va en contra de Dios, lo que está separado de Dios, es tinieblas. No hay tonos grises, como si dijéramos, Dios es blanco y no hay tonos de colores en él. Y cuando vemos un color cremita, eso no es Dios. Un tono café, eso no es Dios.
Un tono rojo, eso no es Dios, porque Dios es blanco. Y de igual manera, aquí cuando dice que Dios es luz, el contraste es todo lo que Él dice es luz, todo lo que Él hace es luz. Y de igual manera, todo lo que esté en contra de Dios es tinieblas. El que está lejos de Dios está en tinieblas. Recordemos, hermanos, siempre esta verdad. Dios no tiene luz. Él es la luz. No hay muchas luces. Él es la única luz. Dios no tiene luz. Él es la luz. Y cuando entendemos lo que significa que Dios es luz, claramente podemos ver el contraste. La luz es la verdad. La mentira son tinieblas. La luz es santidad. Las tinieblas son pecado. La luz es Dios. Las tinieblas es todo lo ajeno a Dios, todo lo contrario a Dios. Y con esto en mente, Dios es luz y todo lo que no es de Dios o está en contra de Dios son tinieblas. Pasamos ahora al versículo 6, punto número 3. Lo que significa ser salvo. Lo que significa ser salvo. Dice en 1 de Juan 1:6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Nuevamente, vamos parte por parte. Si decimos que tenemos comunión con Él. Y notemos que no dice, si hemos oído de Él. No, se está refiriendo aquí a Dios porque acaba de decir que Dios es luz. Entonces, ¿qué quiere decir este texto? Dice, si dices que tienes comunión con Dios, o en otras palabras, si dices que tienes una relación estrecha con Él, si dices que estás unido a Él, si tú eres de los que dicen que son amigos de Dios, si tú eres de los que dicen que son hijos de Dios, si decimos que estamos bien con Dios, si decimos que Dios es nuestro Padre, la palabra comunión que dice aquí habla de tener una relación firme, una relación estrecha, una relación cercana. Si decimos que tenemos comunión, no que he oído de Él, no. Si yo digo que Él es mi Padre, soy su hijo, que estamos unidos, que yo soy salvo. Y luego dice, y andamos en tinieblas. ¿Cómo puedo decir que yo soy hijo de Dios, estoy con Él, que es luz, y andamos en tinieblas? Dice. Y aquí hay un punto muy importante, hermanos. Alguien que esté en oscuridad no puede andar en la luz. Alguien que está en la oscuridad no puede andar en la luz. Un narcotraficante, una prostituta, un drogadicto, está en la oscuridad, está apartado de Dios. Pero un día puede levantarse en la mañana y decir, hoy voy a ser buen cristiano. Hoy voy a leer mi Biblia, aunque mañana continúe. No se puede. Dios es luz. Andar en la luz es vivir como Dios dice. Amar su palabra, poner nuestra voluntad a los pies de Cristo, ser obedientes a Dios, lo que Él dice. ¿Podría alguien que anda lejos de Dios, alguien que anda en tinieblas, andar en la luz? Imposible, hermanos, imposible. Porque una persona que anda en tinieblas no entiende las cosas espirituales. Y ahí es cuando pasa alguien al altar y llora, y el que anda en tinieblas dice, ¿y por qué estás llorando? Yo no le hallo chiste que estés llorando. No sé por qué algunos pasan y se ponen, estás desconectado de Dios.
No sabes lo que pasa ahí. Una persona que anda en tinieblas no entiende las cosas de Dios. Por más que se esfuerce por andar como hijo de Dios, lo único que va a lograr es ser un religioso. Ay, voy a poner a cuentas con Dios. Cuando llego, tal vez me persino, hago una oración breve y ya. Ahora sí, que siga el trago. Oyes, aquí hay un contraste, luz y tinieblas. Bueno, es entendible. Como andas en tinieblas, no puedes andar en la luz. Tú estás en tinieblas, no puedes andar en la luz. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, si no le has entregado tu vida a Cristo y Él es tu Señor y Salvador, entonces no tienes comunión con Dios. Y como no tienes comunión con Dios, no puedes andar en la luz. O estás en las tinieblas o estás en la luz. El que está en tinieblas no puede andar en la luz. Y hay mucha gente que vive así, que va a la iglesia el domingo, pero entre semana toma alcohol, insulta a su prójimo con malas palabras, engaña a su esposa, golpea a su esposa, vive perdidamente. Pero el domingo vámonos a misa, vámonos a la iglesia con su Biblia y canta a Dios y piensa que con eso ya me gané el cielo. Alguien que está en la oscuridad no puede andar en la luz. Pero también notamos otro punto importante aquí, y es que podemos estar en la luz y andar en tinieblas. Dese cuenta, o estamos en la luz o estamos en tinieblas. Si estamos en tinieblas, lejos de Dios, no le conocemos, no nos hemos arrepentido, es imposible que queramos caminar cada día como si estuviéramos en la luz. ¿Por qué? Porque estamos en tinieblas. Pero si estamos en la luz, sí podemos caminar en tinieblas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ahora el punto es al revés. Le entregamos nuestra vida a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos bautizamos, leemos la Biblia y quizás hasta servimos a Dios. Estoy en la luz, claro que estoy en la luz, estoy con Dios, pero no ando diariamente como hijo de Dios, ando en tinieblas. Y aquí es donde algunos se preguntan, ¿cómo es posible que el hermano fulano le pegue a su esposa y esté tomando y sea un majadero y en la iglesia se le vea tan espiritual? Desafortunadamente, hermanos, muchos cristianos fingen una espiritualidad que no practican y mienten en cuanto a su comunión con Dios. Sí, soy bautizado, estoy en la luz, pero estoy caminando en tinieblas. Dios es luz, hermanos, y es imposible tener comunión con Él y andar en tinieblas. Es imposible tener comunión, decir yo estoy enlazado con Dios, pero todos los días camino en tinieblas. Por eso mucha gente se va de las iglesias hablando y diciendo, es que hay mucha gente hipócrita, gente que dice que está en la luz, que podemos decir, ha entregado su vida a Cristo, está en la luz, pero todos los días está caminando en tinieblas. Y como cristianos, como hijos de Dios, escuchemos bien lo que nos dice el apóstol Juan en este versículo 6. Leámoslo juntos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mentimos y no practicamos la verdad. La verdad, dijimos, es de la luz. Dice San Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
nadie viene al Padre sino por mí. La verdad es de la luz. ¿Y la mentira? La mentira es de la luz. Es de cristianos, de hijos de Dios, de los que tienen comunión con Dios, andar en tinieblas y decir que somos hijos de Dios. No, la mentira es lo opuesto a Dios, son tinieblas. Dice San Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En otras palabras, si decimos que estamos unidos a la luz de Dios y andamos en tinieblas, somos mentirosos. No es cierto lo que decimos. No estamos practicando la verdad. Note que dice, y andamos. Andar es tu caminar diario. Yo estoy en la luz, pero en mi caminar diario no estoy caminando como hijo de luz, sino camino en tinieblas. Todo aquel que dice que es cristiano, que conoce a Dios, que es salvo, pero vive desobedeciendo a Dios, vive haciendo cosas que a Dios no le agradan, dice el texto, no practica la verdad. Es más, es mentiroso. Si decimos que estamos unidos a la luz de Dios y andamos en las tinieblas, somos mentirosos. No es cierto lo que decimos. No practicamos la verdad. En conclusión, hermanos, quisiéramos seguir el siguiente versículo, pero el tiempo ya se nos terminó. Entonces, recordemos siempre esto que hablamos hoy. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Dios, no debemos andar en tinieblas. De lo contrario, somos mentirosos. Y sabemos que el padre de la mentira, el padre de los mentirosos, no es Dios, es el diablo. Hoy es un buen día para ponerse a cuentas con Dios. Si hemos estado viviendo lejos de Dios, hoy es el día de acercarnos a Él, de volvernos a Él. Pónganse de pie, hermanos. En la relación de Dios con el hombre, déjame decirte que Dios ya hizo la parte difícil. Él se humilló tomando forma humana. Él se humilló al grado de morir por nosotros para demostrarnos su amor. Para un Dios que es santo, que es luz y que no hay tinieblas en Él, era difícil acercarse con misericordia y perdonar al pecador que tanto le ha insultado. Y sin embargo, lo hizo. Para Dios era difícil hablar con el desobediente, con esas tinieblas. Y sin embargo, lo hizo. Era difícil perdonar. ¿Y qué crees? Ya lo hizo. Dios ya hizo lo difícil, nosotros no. Dios nos ha tratado con amor y nos ha perdonado. No debe ser difícil amarlo, ¿o sí? Amar a Dios no es difícil. No hay excusa que valga para esta noche decir, no puedo amar a Dios, no puedo entregarle mi vida, no puedo acercarme a Él. Él ya hizo lo difícil. Él primero, por amor a nosotros, tomó la decisión más difícil, dar la vida de su Hijo
por nuestra salvación. Y el día que comprendemos esto, el día que conocemos más de Cristo, nuestro gozo está cumplido, hermanos. Vamos a orar, hermanos, y vengan los que quieran darle gracias a Dios por la salvación, los que quieran tal vez esta noche decir: Señor, yo hoy sí quiero amarte, perdona mis pecados, te entrego mi vida. Los que quieran decir: Señor, ayúdame a caminar en la luz y no en tinieblas. Los que tienen alguna petición también, vamos a orar. Mientras cantamos este coro, podemos acercarnos. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy me rindo a ti, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy me rindo a ti, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Señor bendito, Padre, nuestro gozo está cumplido, Señor, cuando conocemos más de Cristo, cuando sabemos, Señor, que a pesar de que tú eres luz y no hay tinieblas en ti, tuviste misericordia de este pecador, tuviste misericordia y te acercaste y perdonaste y te humillaste por amor a nosotros, Señor. Nuestro gozo está cumplido, Señor Padre, al conocer de Jesucristo, al conocerle más y más a Él, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Limpia nuestra vida. Ya no queremos andar en tinieblas, queremos andar en luz. Queremos vivir como hijos de luz, Señor bendito. Que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas y que cada día, Señor, vivamos conforme a tu voluntad, conforme a tu deseo, Señor. Padre bendito, esta noche traemos peticiones delante de ti, Señor.